Bueno, oigan, no hay relación de amor-odio, de amor-apache, tan clara, tan definida, tan conocida por todos como la que hay entre México y Estados Unidos. Y en estos días se celebró, o se llegaron a los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Para hablar de este tema no podíamos tener a nadie más que Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Oye, ¿estarás de acuerdo, Arno, con que esta relación que México ha tenido con Estados Unidos, para empezar, nunca ha sido entre iguales, pero aún así sigue siendo como de amor apache, no de amor-odio, pues sí, dependemos mucho de los gringos, pero los odiamos por lo de la mitad del territorio y lo que sea. Desde el punto de vista histórico, pues, ¿de dónde estamos parados, mano, con este asunto de Estados Unidos y México? Señor Allende, como usted bien dice, es una relación complejísima. Es una relación que en realidad ni siquiera son 200 años, es un poco más. Y es una relación que a algunos historiadores llaman más bien simbiótica, en el sentido de dos seres distintos, pero que tuvieron que convivir, que encontraron la manera de hacer una relación que a los dos más o menos les conviniera, que muy seguramente a largo plazo, si esta relación sigue, se va a fortalecer todavía más, pero no va a ser fácil, va a costar muchísimo trabajo. Entonces, pues claro, hay un montón de recuerdos históricos que especialmente a los mexicanos no nos agradan. Las relaciones formalmente empezaron un 12 de diciembre de 1822, cuando el primer embajador mexicano, José Manuel Sosaya, llegó a Estados Unidos a entregar sus cartas credenciales ante el presidente James Monroe. No hubo reciprocidad, no hubo un embajador norteamericano en México, ahí empezaron más las cosas. Lo que había era un representante no oficial, un hombre llamado George Roberts Ponce, que luego regresaría hasta 1825. Entonces podríamos decir que las relaciones formales en realidad empezaron 3 años después. Pero yo diría que el punto donde de veras tienen que empezar a convivir México y Estados Unidos es 1819, antes de que nos independizáramos. Porque ese año Estados Unidos y España firman un tratado, el Tratado Adams-Onís, por el cual se establece la primera frontera entre esos dos territorios, que al final se volvió la frontera entre México y Estados Unidos, que fue teniendo tremendos problemas y que fuimos perdiendo hasta la guerra de 1847. O sea, desde el principio ahí hubo tremendos inconvenientes, tremendos problemas. Viéndolo a largo plazo, parece ser que las relaciones entre México y Estados Unidos pasaron por 2 etapas enormes que duraron pues casi 100 años cada una. La primera etapa es más bien el momento en el que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, se vuelve una gran potencia, le tiene mucho miedo a Europa, piensa que en cualquier momento los van a invadir, y su gran proyecto es volverse por lo menos una nación entre los 2 océanos, y si puede, extenderse hacia el sur. México está pasando por la decadencia después de haber sido la pieza más importante del Imperio Español, de hecho era mucho más importante que las 13 colonias y mucho más importante que Estados Unidos hasta 1821, pasa por este proceso de guerras, quiebras, volver a empezar, y eso va a provocar que de 1819 a más o menos los años 20, pues Estados Unidos se vuelva al mismo tiempo una amenaza y un anhelo. Estados Unidos se extiende por circunstancias comerciales, políticas y hasta religiosas. Empieza a tener cada vez más gente y eso hace que necesite expulsarlos a nuevos territorios. Y aprovecha la debilidad mexicana para quedarse primero con Texas, luego con la mitad del territorio nacional, luego con la Mesilla, y durante el resto del siglo XIX siguió presionando, ya no territorial, sino económicamente. Eso sí, creó pues, el enorme enojo a los norteamericanos que sigue hasta el día de hoy. Pero también es cierto que Estados Unidos se volvió un ideal para un grupo de políticos, para los liberales, que estaban conscientes de que Estados Unidos era una amenaza, pero al mismo tiempo veían a un país que crecía, que solo tuvo una gran guerra civil, que funcionaba, que tenía dinero, que salía adelante, pues todo lo que querían para México, y la única manera de conseguirlo era volverse un estado laico y que más o menos se pareciera a Estados Unidos. Eso duró hasta el Porfiriato, donde las relaciones siempre fueron
complicadas. Porfirio Díaz siempre intentó llevarla bien, hacia secas, pero pues reventó durante la Revolución Mexicana, cuando Estados Unidos participa en el asesinato de Francisco I. Madero, la invasión a Veracruz, la invasión a Columbus, la presión al petróleo, hasta pues, la expropiación petrolera de 1938. Sin embargo, a partir de los años 20 y a pesar de estos problemas, sí empezó a haber un cambio ante México por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, que ya no podía extenderse territorialmente y que tenía más bien intereses comerciales en todo el continente y otras partes del mundo, empezó a darse cuenta de que le convenía más tener un vecino que fuera estable, un vecino que no se aliara con algún enemigo norteamericano, Alemania en la Primera y Segunda Guerra Mundiales, la Unión Soviética en la Guerra Fría, actualmente China, que no tuvieran este tipo de alianzas y que fuera un país estable, un país donde Estados Unidos pudiera tener inversiones y un país con el que se pudiera contar si algo malo pasaba y Estados Unidos sufría una agresión. Eso hizo que de los años 20 hasta este momento, pues la verdad es que la relación cambiara. Fue una relación en la que México pudo empezar a aprovechar para poder vender productos en la frontera, para poder enviar a millones de compatriotas a trabajar como braceros, a veces legales, muchas veces ilegales, pero al final de ahí llegó mucho dinero y al final pues lograr el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos por su parte quiere estabilidad y a cambio de esa estabilidad pues va a reconocer que la relación jamás será fácil. Va a reconocer que México cada vez que pueda se va a oponer a las medidas que tome Estados Unidos, las que sean políticas, económicas, en relación con otros países, etcétera. Pero cuando Estados Unidos de veras necesite el respaldo mexicano, México tiene que estar ahí, sea como sea, de lo que se trate. Esto pues más o menos ocurre cuando se dan los atentados de 2001 en Estados Unidos, donde pues si bien México no estuvo dispuesto a participar en la guerra en Medio Oriente ni a avalarla, pues al final sí nos volvimos un sitio tremendamente protegido para impedir que terroristas llegaran a Estados Unidos. La relación, como le digo, fue cambiando. Políticamente hubo un arreglo. Más bien la relación ya se volvió de acuerdo a lo que pasara en la frontera y en circunstancias específicamente económicas. Los braceros, el intercambio comercial y pues para finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el gran problema del narcotráfico. México y Estados Unidos no pueden separarse, no hay manera de que eso ocurra. Y con el paso del tiempo, pues queda claro que por lo menos los presidentes del siglo XX y lo que llevamos actualmente, sí buscaron tener una relación pragmática. Una relación donde a veces se quejaran, una relación donde a veces intentaran fortalecer la soberanía mexicana, digámoslo de esa manera, pero donde había que colaborar cuando era necesario. Y a cambio de eso, México podía recibir inversiones, podía recibir tecnología y especialmente pues, contar con Estados Unidos cuando se necesitara, en momentos como las crisis económicas de los años 80, la creación del Tratado de Libre Comercio, el apoyo, bien o mal, en la guerra contra el narcotráfico, en una relación, como le digo, simbiótica, donde los dos somos diferentes, pero los dos pues, hemos tenido que aprender a convivir. Muy seguramente jamás nos llevaremos bien, pero siempre nos vamos a necesitar y ese pues va a ser el camino, pues por lo menos para los próximos 100 años, señor Allende. Es casi es la relación de porque es lo que hay, ¿no? O sea, porque ni modo de trasplantar el país a otro lado, mano. Así nos tocó vivir. No, y ni modo que pensemos tener una mejor relación con Rusia o con China en este instante. Sí, no. Eso simplemente es imposible. No, y aparte porque es inviable. O sea, tienes la primera economía del mundo literal en la frontera y pues digo, mal que bien, hasta conviene a nuestro país aprovechar eso. Y pues sí, digo, más del 80% de las exportaciones van para allá. Pero al final, pues sí hay, no sé, sí está un poco raro y complejo. Y aún así tenemos grandes traumas, ¿no? Ahí está, históricos, que tienen una fuerte relación con Estados Unidos. ¿Dirías que es con el país que más traumas o relación hay, incluso más que España? Sí, por supuesto. Digo, la historia de México está totalmente unida a esos dos países, primero España y luego Estados Unidos. Y como usted dice, pues al final hemos tenido también una actitud
disímbola, por así señalarlo, donde a veces son los malditos gringos que tanto daño nos hicieron y a veces son los norteamericanos que pues, queremos imitar, porque queremos también un régimen estable, porque también queremos una economía como esa y porque, como usted bien dice, estar cerca de Estados Unidos es una tremenda oportunidad comercial para nuestro país. Es muchísimo dinero. Y eso pues, siempre nos ha convenido, especialmente desde el Tratado de Libre Comercio y actualmente el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Doctor Burkholder, siempre un absoluto placer tenerlo por estos lares informativos. Si quieren seguir al buen Arno, @Clionáutica, así está en Twitter, para que lo sigan y todos los jueves en Palitos y Bolitas. Ahí está el usuario, Clionáutica, en Twitter. Y pues nada, gracias, mi estimado Arno, fuerte abrazo.